Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En el todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él. Dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparado para otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Y hoy ya, hermanos y hermanas, iniciando el tiempo de Navidad, 25 de diciembre. Feliz Navidad, hermanos y hermanas, para ti, para tu familia. Que el nacimiento del niño Dios en nuestros corazones esta Navidad nos llene de toda la redención que trae el Salvador para nuestras vidas. Una vida bendecida por parte de Dios. Asegúrate en la fe, hermanos y hermanas, que no solo estabas en la agenda de Dios, sino que ya Dios ha comenzado a trabajar tu caso, a trabajar tu situación, a poner manos en las obras que tú quieres que se realicen por las promesas que Él mismo ha hecho. Así que una feliz Navidad y gracias por todo tu apoyo, por tus oraciones, por tus recuerdos, por tu solidaridad, por tu destreza de buscar las cosas de Dios en primer lugar. Pues hermanos y hermanas, meditando la palabra de Dios, hoy estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, es el prólogo que abre el libro del Evangelio de San Juan. Ahí va a estar hoy pues toda la atención prestada en la palabra de Dios. Es la historia de la Navidad, pero no hay pesebre, no está como que José y María, no está el niño. Juan, hermanos y hermanas, un evangelista que es teólogo, tiene esa sabiduría, es un hombre iluminado muy grandemente en su inteligencia por la fe. Y tenemos la historia de la Navidad comentada, narrada por parte de San Juan en este estilo de que la palabra de Dios se hizo carne y acampó en medio de nosotros. La primera lectura es de Isaías, de la cual vamos a estar también sacando algunas cosas, hermanos y hermanas, capítulo 52, versículos 7 al 10. La segunda lectura es de Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 6. Idea fuerza, hermanos y hermanas, en este día de Navidad para guiarnos en la meditación de la palabra de Dios. Oiga, el peligro de poner a Dios por encima, muy en alto. De eso vamos a estar hablando hoy. Cuando se corre el peligro, hermanos y hermanas, de poner a Dios tan alto y tan alto por encima de todo, tan inalcanzable, que esto tiene unas consecuencias severas para nuestra vida espiritual. Si hay una bendición en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y tú lo sabes porque lo hemos meditado, es que Jesucristo, hermanos y hermanas, Dios desciende, Dios se hace visible, Dios se da a conocer, Dios revela su rostro, o sea, es la cercanía de un Dios que habitaba en un lugar inalcanzable por el ser humano. Esa es una de las bendiciones que tiene
en la Navidad. Y queremos enfocar hoy nuestra meditación y nuestra reflexión en ese aspecto. Y recuerden que estamos bajo este principio, el peligro de poner a Dios por encima, muy en alto. Y en Navidad queremos pensar en eso, en un Dios cercano. Acuérdate de ese otro nombre para Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, está con nosotros. No ubiques a Dios como un satélite que da vueltas alrededor de la tierra, muy distante, inalcanzable, por allá, por el cielo, que nunca llegaremos a Él. Hay un peligro en eso porque ya nosotros vivimos bajo la fe de que Dios se encarnó en Jesucristo nuestro Señor, la palabra se hizo carne, la palabra de Dios, Dios mismo, la sabiduría de Dios, y acampó entre nosotros y estuvo en medio de nosotros. ¿Para qué? Para darse a conocer, hermanos y hermanas. La importancia del Evangelio de Juan es que Juan quiere demostrar a todo el que lea su Evangelio de que Jesucristo es el Cristo. Y Cristo es la palabra griega para el Mesías, o sea, el que Dios iba a enviar para salvar a su pueblo. El Evangelio para Juan, hermanos y hermanas, no es una teoría, y para ninguno de nosotros el Evangelio debe ser una teoría. Juan lo que enfatiza es que su Evangelio y la palabra de Dios y el Cristo que habla, ese verbo, ese Jesús es el testigo y el testimonio de él, lo que se va a dar en el Evangelio. O sea, Juan lo que va a resaltar es a Jesús como testigo y el testimonio de Jesús. ¿Acerca de qué? Bueno, Jesús es testigo de Dios y el testimonio que da es el testimonio de Dios. Y eso es lo que Juan se propone hacer en su Evangelio. En ese misterio, o en el misterio, hermanos y hermanas, de Dios, Juan lo que nos está diciendo es que aquí, para entender las cosas de Dios, la razón no puede decir nada más, ¿no? La razón, la lógica, el encajar las cosas como que 2 más 2 son 4, aquí vas a tener que cambiar tu mente y modificarla para entender la misión de Cristo y lo que Cristo hace en nuestras vidas. Por lo tanto, si la razón no da más cuando leas el Evangelio y la tienes que dejar aparte por un momento, es cuestión, hermanos y hermanas, de aceptar los testimonios de Dios. Porque eso es lo que hace Cristo, dar testimonio de Dios. El llamado en esta Navidad, desde el punto de vista de Juan, es para que aceptemos el testimonio de Dios que da Jesús, de su Padre del cielo. Eso para Juan es la fe. Y dentro de esa actividad, hermanos y hermanas, de reconocer a Jesucristo como el Salvador, vamos a ver, dice Juan, va a haber en ese prólogo, ¿verdad? Va a haber una lucha, ¿verdad? Entre la luz y las tinieblas. Va a haber una lucha entre la aceptación de este verbo que se hace carne y el rechazo de ese verbo que se hace carne. Entonces el Evangelio de Juan va a estar presentándonos la vida de Cristo entre la luz y las tinieblas, entre la aceptación y el rechazo. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué más podemos decir nosotros de ese prólogo en Navidad para que nos ayude a vivir la experiencia del Jesús que hemos aceptado ya en nuestro corazón? El mundo se resiste a la luz, y Juan es claro en decir esto en el Evangelio de hoy. A pesar de que lo hemos recibido, celebramos esa misa de medianoche, hermanos y hermanas, con la bendición del nacimiento de Cristo, que ha sido fabulosa y espectacular. Hay una parte del mundo que se resiste a la luz. ¿Y por qué esto nos tiene que importar? Porque a veces alguien cercano a nosotros, hermanos y hermanas, que se resiste a la luz de Cristo. Puede ser el esposo, la esposa, papá, mamá, hijos, hermanos, amigos del alma, a quien apreciamos mucho, amigos y hermanos en la iglesia, que una vez estuvieron reconociendo la luz y ya no la reconocen. Entonces, el mundo se resiste a la luz y esto hay que tenerlo en mente. En el mundo, hermanos y hermanas, se nos recuerda en la Sagrada Escritura, hay un poder de las tinieblas. Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 13 dice esto, que Jesucristo, hermanos y hermanas, con su misión y su venida a la tierra, en esta encarnación y en Navidad, Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea que esa es la visión de Cristo, y Pablo habla en pasado, claro, porque ya está hablando de la muerte de Cristo, ¿no? Y la resurrección de Cristo. O sea, hemos sido trasladados, hermanos y hermanas, del poder de las tinieblas
hacia la luz de Cristo, al reino del Dios amado. Y esta es la buena noticia que tenemos en la Navidad para cada uno de nosotros. En segundo lugar, también recordar aquí, hermanos y hermanas, el misterio de un Dios que creó personas y espíritus libres. Nos recuerda Juan. Nuestro Dios nos creó como personas, ¿verdad? Y respeta nuestra libertad. Por eso hay tinieblas y por eso hay luz. Por eso hay aceptación y por eso hay rechazo. No es porque esa es la voluntad de Dios. Y no es porque Dios nos haya predestinado a que unos crean y otros no crean, a que unos se salven y otros se condenen, a que otros se sanen y otros no, a que algunos sean bendecidos y otros maldecidos. No, de eso no se trata el nacimiento de Cristo en la Navidad. Esto de lo que se trata es de reconocer a un Dios, hermanos y hermanas, que hizo espíritus libres, hizo personas libres. Todo el mundo tiene libre albedrío, hasta los mismos ángeles tenían libertad. Y ya tú sabes que unos se quedaron con la luz y unos se fueron con las tinieblas. Unos rechazaron a Dios y aceptaron a Lucifer. Eso está en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hay un mundo donde hubo un rechazo. Y el rechazo nos recuerda a Juan en todo su evangelio, que hoy lo que vemos es el prólogo en esta Navidad, es de extrema gravedad. Somos advertidos de las cosas que van a suceder, ¿no? Acuérdate que Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, el mundo se divide en eso, ¿no? Es un acontecimiento increíble. Va a haber extrema gravedad al rechazar la luz y al rechazar a Jesús el Señor. Y esto se va a reflejar en las consecuencias, dirá Juan en su evangelio. Va a haber como consecuencia grandes guerras entre los hombres y entre los hermanos. Y va a haber muchos malos instintos. Y cuando hablamos de instintos, quiere decir que el razonamiento al ser humano se le va y se queda con el instinto. Y el instinto es una forma, pues hermanos y hermanas, de actuar, pero que no es del hombre, es animal, es primitiva, no tiene la visión de la sabiduría de Dios. Todo eso es advertido aquí en ese prólogo y en el libro completo de San Juan, hermanos y hermanas. Para nosotros esta advertencia, hermanos y hermanas, es no escoger miedo, no llenarnos de temor, ¿verdad? Que impide aceptar a Cristo, no, por todo lo contrario. A través de la luz, recuerda Juan aquí como buena noticia, hermanos y hermanas, se permite al ser humano poder discernir entre el bien y el mal. Eso está en el prólogo. La bendición de aceptar a Cristo, hermanos y hermanas, de no rechazarlo, es que tenemos la luz de Cristo disponible para nosotros. Aquí está esa bendición, aquí está esa herramienta, la tienes disponible. ¿Para qué la quiero yo? ¿Para qué me quiero alumbrar con la luz de Cristo? Porque dispersa las tinieblas, porque te alumbra el camino que debes seguir. Esa es la bendición de la luz. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros tenemos la bendición de tener disponible esa luz. Vamos a aprovechar el momento con la luz de Cristo. Aprovéchala. Dios pone esa luz en tus manos. Acepta a Cristo. Celebra la Navidad con ese espíritu, ¿no? Algunas personas van a rechazar la luz y van a preferir que vivir en las tinieblas. Ya eso es para nosotros, hermanos y hermanas, conocido, ¿verdad? Pero a los que son suyos, hermanos y hermanas, a los que lo recibieron, a los que se prepararon en Adviento, son hijos de Dios, dice San Juan, porque lo recibieron. Y en ellos está que la verdad, somos amados por parte de Dios a los que lo recibieron. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, porque los hemos recibido, nuestra conciencia, dice y nos da a entender Juan, está, hermanos y hermanas, disponible a través de la luz abierta a recibir la luz de Cristo que nos permite discernir entre el bien y el mal. Disponible la luz para todos nosotros, hermanos y hermanas. Estás viendo cómo se mueve el espíritu de la Navidad en el sentido auténtico de la celebración de la Navidad. Eso es importante en la vida de cada uno de nosotros. Isaías, en la segunda lectura, continuamos nosotros, hermanos y hermanas. Si ya tenemos disponible la luz, Él nos habla de la buena noticia, la buena nueva, que es Evangelio. ¿Qué es lo que trae esto? Los mensajeros que vienen por parte de Dios. El sentir al Dios del cielo como Padre, cercano, que no estaba abandonado. La venida de Dios viene ya marcada por el perdón. Y es bueno que nosotros sepamos eso. La alegría de la Navidad
Es un Dios que viene a perdonar, sí, pero para yo perdonar, ya yo he tenido que tomar la decisión de perdonarte y para mí estás perdonado. Cuando yo me dedico y digo, me dispongo a perdonar a una persona, hermanos y hermanas, ya yo la perdoné en mi corazón, la perdoné en mi mente. Tal vez lo que me falta es la actuación de manifestarle a la persona, mira, ¿sabes qué? Te estoy llamando porque te quiero perdonar y quiero manifestarte mi perdón. Entonces, Isaías nos pone al tanto, hermanos y hermanas, si en algo podemos interpretar la Navidad tiene una bendición, es que no solo es que Cristo viene a perdonar, es que Dios ya nos perdonó y envía a Jesús para que nosotros sepamos que el perdón ya se dio. Y entonces necesitamos verlo eso nosotros. Esa es la buena noticia que nos da a entender Isaías. Y eso también va dentro de que del sentido de la Navidad. Vivimos ya perdonados por Dios. Y Jesucristo viene a ser testigo del perdón de Dios. Y lo va a manifestar de palabra y lo va a manifestar también de ¿qué? De obras. Por lo tanto, la venida del Dios que ha perdonado es lo que se celebra en la Navidad. Bendito sea Dios, hermanos y hermanas. Pero en Hebreos, la segunda lectura de Pablo, hermanos y hermanas, capítulo 1, versículo 1 al 6, hay algo muy espectacular. Y en ese capítulo, debes leerlo completo, Pablo habla y da a entender que Jesucristo es superior a los ángeles. Este es el último punto que vamos a tocar, pero es importantísimo. Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Y por qué Pablo está haciendo este énfasis? Y también para nosotros, por lo que te dije al principio, la Navidad, hermanos y hermanas, en nuestra profesión de fe, en aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, es saber que Dios no es un ser celestial, porque los seres celestiales son los ángeles, no es Dios. Entonces tú y yo no podemos confundir a Dios con un ser celestial. Por eso la Navidad, por eso la encarnación, para que estemos claros. Y tampoco podemos confundir a Cristo, hermanos y hermanas, con un buen hombre, con un hombre bueno, con un hombre religioso, con un hombre santo. Él tenía todo eso, pero Jesucristo es mucho más que un hombre santo. Jesucristo es Dios, ¿ve? Y eso es bueno manifestarlo en el tiempo de Navidad. Eso es bueno que nosotros lo entendamos en el tiempo de Navidad. Es muy importante verlo, hermanos y hermanas, porque el antiguo hebreo tenía unas ciertas limitaciones con Dios porque lo ponía demasiado alto, que es la idea fuerza que estamos buscando hoy aquí. No caer en el error de poner tan por encima a Dios, muy en alto, que no tenemos acceso a Él, que jamás llegaremos a Él. Entonces el hebreo, hermanos y hermanas, creaba un vacío entre ellos y Dios. Navidad es para que tú no te confundas con esto. No crees un vacío entre Dios y tú. Un vacío enorme. ¿Cuál es el vacío? Que está bien en alto, ¿no? Que está muy por encima. Yo no soy capaz de llegar a Él, o Él no es capaz de llegar a mí porque está muy lejos. Entonces, hermanos y hermanas, el judío se abstenía de pronunciar el nombre de Dios porque lo tenía muy por en alto. Ni el nombre de Dios se podía pronunciar. Por eso hablaban del Señor, de Adonai, ¿ve? ¿No? Tenían que usar otro nombre, hermanos y hermanas, porque no se podía pronunciar el nombre de Dios. Estaba muy en alto y por encima. Su santidad era tan grande que nadie podía verla. Acuérdate del caso de Moisés, ¿no? Nadie puede ver el rostro de Dios y el que vea el rostro de Dios morirá. Y cuando Moisés pide ver el rostro de Dios, le dice, muchachos, si te presento mi rostro, ahí mismo cae, no te resistes, no puedes soportarlo. Cuando yo dé la vuelta te voy a permitir ver mi espalda. Y cuando dice la palabra de Dios, Moisés fue capaz de ver la espalda de Dios, se iluminó por completo simplemente mirando la espalda de Dios cuando dio la vuelta. Dice el libro sagrado, ¿verdad? Pero entonces Dios tan lejos que nadie puede llegar a Él. Navidad nos acerca a Dios. Dios tiene su lugar, hermanos y hermanas. La santidad de Dios es única. Y hay que respetarlo y santificar su nombre en medio de que es el santo, el grande, ¿no? Pero no lo ubiques tan lejos, no cometamos ese error. Entonces, si Dios está tan en alto, el hebreo, ¿verdad? El judío, y yo estoy por acá, entonces yo creo un vacío en mí
Y de la única forma que yo puedo concebir a Dios y la comunicación de Dios ocurre con los ángeles. Y los hebreos hablaban con los ángeles, o los ángeles hablaban con ellos, porque no había forma de hablar con Dios. Él estaba muy lejos, era demasiado grande, muy por encima, muy por lo alto. ¿Y cómo entonces nos comunicamos? Un ángel. De hecho, los hebreos no pensaban que Dios hablaba con Moisés, sino que lo que se encontró Moisés en el camino fueron ángeles, o habló con ángeles, porque con Dios nadie se podía comunicar. Entonces, cuando yo creo ese vacío entre Dios y mí, porque es muy grande, muy soberano, inalcanzable, ese vacío yo lo trato de llenar con los ángeles. Eso hacían los antiguos, hermanos. Y por eso es que Pablo tiene que educar y dar una catequesis a su pueblo de la cercanía de Dios. Navidad. Esta es la cercanía a Dios con nosotros, ¿no? Dios que se encarna, la palabra que se hace carne, ¿no? Cristo es superior a los ángeles, porque estaban confundiendo, hermanos y hermanas, a Jesús con un ser celestial. Y Jesucristo no es un ser celestial. Seres celestiales son los ángeles. Jesucristo es Dios. Y Dios es Dios. Y ahí es que hay que ubicarlo. La encarnación nos manifiesta eso y esa va a ser nuestra fe, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el judío buscaba eso, bueno, querían la providencia de Dios y el favor de Dios en ellos, y era la forma que lo veían. Los ángeles son los que se comunican, los ángeles son los que nos llevan los mensajes a Dios o nos traen los mensajes de Dios. Entonces, el peligro que corre todo esto y de donde nos saca la encarnación de Cristo en la Navidad es, hermanos y hermanas, para que nosotros evitemos todo contacto con poderes espirituales a un nivel un poco inferior, sino totalmente inferior al poder de Dios, ¿no? El peligro cuando ponemos a Dios tan en lo alto, hermanos y hermanas, inalcanzable, si no celebramos Navidad, el Dios con nosotros, es que de alguna forma nosotros tendemos a las cosas espirituales. Y si Dios no está cerca, es inalcanzable, lo voy a sustituir con algo. Y entonces vamos a estar buscando, hermanos y hermanas, unos poderes inferiores a Dios para comunicarnos con ellos. Y ya tú sabes de lo que estamos hablando, con espíritus. Y eso no se puede hacer. Y esa es bendición también de la Navidad, hermanos y hermanas. Dios no es un ángel, Dios no es un ser celestial y Jesucristo no es simplemente un hombre bueno o un hombre santo, un hombre de Dios que vino en la tierra, no. Este es Dios mismo encarnado en nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Entonces supera a todo aquello que había conocido el hombre en aquel momento. Pongamos esa bendición en la Navidad, hermanos y hermanas. Y fíjate cómo es el favor de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dios no está tan por encima de nosotros. Dios está muy cerca de nosotros. Navidad nos recuerda y nos da ese testimonio cuando creemos en Él y lo aceptamos en nuestro corazón. Termino con una pequeña parábola, hermanos y hermanas, sobre este último aspecto que te toqué de poner a Dios tan y tan en alto que no podemos alcanzarlo. Hubo un hombre en la tierra que era muy bueno, hermanos y hermanas, un hombre cristiano de mucha fe, lector de la palabra, asiduo a su compromiso con la iglesia, a su guardar los mandamientos de Dios, un hombre excelente con una santidad increíble y seguía viviendo dentro de un espíritu, bueno, hermanos y hermanas, de una santidad bien grande. Todo el mundo lo respetaba porque no quería mencionar mucho el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es santo. No se atrevía a mirar al cielo porque, wow, ahí es que está Dios y ni a Dios se le puede mirar. No podemos tocar a Dios ni ofender a Dios. Él es muy grande. Y este hombre siempre vivió con ese aspecto y mucha gente lo miraba como un hombre muy entregado a las cosas de Dios. Sucede que el hombre murió, hermanos y hermanas. Y la historia y la leyenda cuenta que antes de llegar a Dios había que pasar por 7 cielos para llegar hasta donde estaba Dios y donde habitaba Dios. Pero este hombre, hermanos y hermanas, respetaba tanto a Dios y había puesto y colocado a Dios tan y tan por encima de todo que pasó el primer cielo y vio gente ahí y siguió elevándose de tan bueno y santo que era. Pasó el segundo cielo y los que estaban en el primer cielo y en el segundo cielo lo miraban y decían:
un hombre lleno de Dios. Superó el primer cielo, superó el segundo cielo. El hombre seguía en su viaje después de la muerte a la casa del Padre. Pasó el cielo 3, el cielo 4, el cielo 5 y lo admiraban los que estaban en esos cielos porque wow, qué santidad tuvo ese hombre. Pasó el quinto cielo, el sexto cielo y hasta el séptimo cielo donde habita Dios lo pasó. Que hasta Dios mismo lo miró, hermanos y hermanas, y Dios se preguntó, ¿para dónde va este? Moraleja, hermanos y hermanas, el peligro de poner a Dios por encima y muy en alto. Que hasta Dios se asombra de dónde me han puesto y hasta nos pasamos de su lugar. La Navidad es eso, un Dios con nosotros, un Dios cercano, hermanos y hermanas. Es cuestión de fe reconocer a Jesús como nuestro Salvador, que nos da testimonio de su Dios, y su Dios es nuestro Dios, y Dios es Padre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.